bueno, estaba pensando un poco después de la entrevista que una vez un pastor y su esposa me preguntaron, oye Eli, ¿y no piensas alguna vez casarte? Y yo les dije, bueno, si Dios quiere, ¿no? Y era un pastor, bueno, es un pastor que me aprecia mucho y le dice a su esposa, no, no, dice ella que espere porque el hombre que Dios tiene para ella tiene que hablar 5 idiomas, tiene que ser un hombre de Dios, no, no, tiene que ser, ya saben, ¿no? Las expectativas de otros sobre nosotros. Y yo solo sonreí, pero dentro de mí dije, si de por sí no hay, ¿no? Ahora tú que hables 5 idiomas, que sea guapo y que ame a Dios y que dije, no, pues así menos. Y sobre todo porque en el campo misionero, por cada 10 solteros que hay, 2 son hombres y 8 somos mujeres. Entonces, nadando contra corriente, ¿no? Esperando, en esperanza contra esperanza, básicamente. Pero curiosamente me casé con un hombre que ama a Dios, que habla 5 idiomas y que es muy inteligente y que ha sido una bendición increíble y aparte muy guapo. Ese no lo quiso decir por no levantar envidias. No es cierto. Bueno, para mí es el más guapo del mundo, obviamente, como para ustedes lo debe ser su esposo, ¿verdad? Entonces, es una bendición esperar el tiempo de Dios, las promesas de Dios. Así que chicas solteras, sigan esperando, que Dios tiene cosas bonitas, bendiciones del cielo. Bueno, el título de mi charla, si se puede poner un título, es más una reflexión, ¿no? de lo que he vivido en los últimos años. Es que Dios tiene un propósito en cada tormenta de mi vida. Hablando o pensando en el título de este día, de Confía, yo dije, bueno, Señor, realmente veo que los momentos en que he tenido que confiar, pues ha sido cuando la cosa se pone buena, ¿verdad? Cuando dicen cuando hay ambiente, ¿no? Cuando Dios envía cosas a nuestras vidas. Y estaba pensando en 2 pasajes, 2 historias en la Biblia. Y la primera solo te la voy a mencionar, no la vamos a leer, pero está en Mateo 8. Y nos habla de una tormenta, cuando Jesús entró a la barca y sus discípulos lo acompañaron. Entonces quiero que veamos esto. Jesús entra a la barca, Él toma la iniciativa, los discípulos lo acompañan y después la historia nos dice, ¿no?, que se levantan las olas, hay una tormenta, Jesús está dormido y los discípulos pues están como ellos, algunos de ellos eran pescadores, sabían más o menos manejar esas situaciones, pues intentaron manejar la cosa en sus habilidades, en sus fuerzas. Y cuando vieron que no podían, entonces, ¿qué hicieron? Despertaron a Jesús, ¿verdad? Y le dijeron, pues, ayúdanos, o sea, y Jesús estaba en la barca. Entonces, hoy quiero hablar de otra tormenta que nos relata la Escritura, y está en Mateo 14, 22 al 33, y la quiero leer completa. Yo sé que tú te la sabes, pero vamos a leerla porque a mí me emociona la palabra de Dios y creo que es importante que lo leamos. Dice, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Acababa de pasar el milagro de la alimentación de los 5,000, ¿recuerdan? Entonces dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, o sea, ya había pasado un rato, ¿no? Desde la tarde hasta las 3 de la madrugada, se calcula que habían sido unas 9 o 10 horas. Dice, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron o gritaron, ¡es un fantasma! ¿No? Imagínate si hubieran sido mujeres. Qué argüende se hubiera armado, ¿no? Dice, pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo.
tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró, y en esta versión dice: ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Vamos a orar. Señor, danos la gracia de escuchar tu palabra, que ya que estamos cerrando este tiempo. Y permíteme, Señor, glorificarte a ti, darte todo el honor, Señor, honrarte. Y enséñanos a confiar en ti. Este es nuestro corazón para contigo, Señor, confiar en ti en cada situación de nuestras vidas. Espíritu Santo, háblanos, en el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Bueno, yo pensando en estas dos tormentas, y que he pasado algunas cuantas en los últimos 2 años, un poco más intensas, ¿no?, de las que he vivido antes. Escuchaba una enseñanza acerca de esto y de ahí agarré la idea, pero yo le puse ahí de mi cosecha, ¿no? Y de lo que Dios está hablando a mi vida. Y pensando en estas dos tormentas, yo me doy cuenta que las tormentas que vienen a nuestra vida son diferentes y de diferente intensidad, ¿sí o no? Entonces, hay diferentes tipos de tormenta y hay diferente grado de intensidad. Entonces hay algunas tormentas que como que las surfeamos, ¿no? Así, no, tenemos la barca, ¿cómo se llama? La tableta de la fe y pasamos encima y ya. Pero hay otras que sentimos que el agua ya nos está entrando a la canoa y que ya nos estamos hundiendo. Entonces hay tormentas que son para corregirnos, problemas, aflicciones, situaciones difíciles que vamos a llamar tormentas hoy en esta enseñanza. Entonces, hay tormentas que son para corregirnos, como por ejemplo en la vida de Jonás. Dios envió a este pez para que se lo tragara cuando lo echaron al mar, porque él estaba desobedeciendo la ordenanza que Dios le había dado, y Dios permitió que Jonás fuera a la pancita del pez, ¿no? No sabemos si era una ballena, pero nos dice que es un pez grande. Y esa experiencia fue para corregir a Jonás y otra vez que él entendiera que Dios quería que fuera a Nínive. Pero hay otras tormentas en nuestras vidas que son para aprendizaje, para profundizar en nuestro conocimiento de Dios, y que Dios tiene un propósito que yo creo que es más amarlo a Él por sobre cualquier circunstancia. Y estos días yo he estado meditando mucho sobre esto de: Señor, qué glorioso es que te amamos cuando todo va bien, pero es mucho más glorioso, mucho más sublime, por decirlo de alguna manera, que te amemos por sobre las circunstancias difíciles. Yo creo que Dios nos ama y se goza de que le amemos, pero yo creo que si nosotros le amamos a Dios a pesar de las circunstancias difíciles, su corazón se llena de un gozo aún más profundo. No es que Dios nos ame más o menos, no, simplemente que yo creo que es más bonito, ¿no? Entonces, en esta ocasión de la que acabamos de leer, Jesús dice, en esta versión que leímos, insistió que los discípulos fueran a la barca y que cruzaran. En la otra historia, Jesús entró a la barca y después los discípulos le siguieron. ¿Están conmigo? Y en otra versión dice, Jesús les ordenó. Entonces, realmente a veces Dios nos mete o nos pone en
tormentas donde, como leímos en este pasaje, Él nos ve de lejos. Yo estoy meditando en estas historias últimamente y digo, Señor, a ver, a mí me gusta cuando tú estabas en la barca, ¿no? Y me gusta que, bueno, ya aunque decimos estaba dormido, pero estaba ahí, ¿no? Al alcance. Pero en esta historia, Él les dice, les insiste, les ordena, vayan, crucen, mientras yo despido a la gente, y luego fue y a orar. Entonces, yo estoy meditando en algunas cosas y me doy cuenta que a veces Dios orquesta, Dios permite, Dios como que nos empuja a tormentas. ¿Tú te habías dado cuenta de eso? Porque nos ama y quiere que aprendamos a confiar en Él. En Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esta parte de la escritura, el Señor se la dio a mi esposo cuando me llevaban al hospital de urgencias. No sabíamos, solo sabíamos que mi tensión arterial estaba altísima y me dijeron vete a urgencias, y bueno, ahí me quedé por una semana en el área de urgencias, y Dios le dio este versículo a mi esposo y a mí. Lo recuerdo perfectamente. Íbamos llegando al hospital y el Señor me dio el Salmo 115:3, que dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y en otra traducción dice: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuanto Él quiere. Yo no sabía lo que venía, lo que les conté hace rato de cómo iban a ser mi hija, ni todo lo que íbamos a enfrentar, pero Dios nos dijo lo mismo a mi esposo por un lado y a mí por otro. Entonces, yo esto lo voy a llamar como una tormenta que vivimos, donde enfrentamos retos económicos, retos emocionales, enfrentamos muchas cosas, pero el Señor estaba haciéndolo. Yo lo sé, aún no lo entiendo y aún digo, pudo haber sido un poco más suavecito, ¿no? Pero para mi gusto. Pero yo sé que Dios se glorificó en toda esa situación. Pero lo que quiero decirte es que Dios nos pone, nos avienta, o como se dice, nos impulsa a tormentas que Él ha preparado para nosotras. No sé si alguien te lo ha dicho, pero ¿sabes que Dios ha preparado tormentas para ti? ¿Lo sabías? ¿Sí? Bueno, pues ya lo sabemos. No, Dios tiene tormentas preparadas para nosotras, hermanas, y yo sé que no suena muy bonito porque estamos acostumbradas a que nos digan que Dios está con nosotros, que nada nos tocará, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y no nos tocará peste, y lo cual es cierto, hermanas, es verdad, no estoy diciendo que no, pero por otro lado, Dios ha preparado tormentas para nosotros, para que podamos depender más de Él y conocerle más. Y en esas tormentas, Él espera hasta que ya no nos quede fuerzas. Cuando ya hemos echado mano, se dice, ¿verdad? Echado mano de todo lo que tenemos. Por ejemplo, cuando fuimos a esa situación, mi esposo y yo, desde que nos casamos, empezamos a apartar que los 100 pesos, que los 50 pesos por semana, lo que alcanzábamos, porque decíamos, cuando seamos papás, ¿no? Y hay que prevenir. No, pues lo que alcanzamos a juntar, pues era nada para lo que se necesitaba, ¿no? Pero nosotros estábamos bien confiados en nuestra organización del dinero y que estábamos ahorrando y no sé qué. Estábamos confiando en nosotros, la verdad. Pero Dios nos puso en una situación donde nuestros ahorros eran una gotita de agua para todo lo que se necesitó. Entonces, Dios nos mostró que no, o sea, que nuestro dinero no cuenta, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y Él nos da así, a manos llenas. Entonces, Dios nos mostró que realmente todo lo que, sobre todo a mi esposo, que él como hombre, nosotros sabemos, tienen el peso de la
provisión en los hombros, ¿no? De que ellos se preocupan más. Uno nada más extiende la mano, ¿no? A veces. Y bueno, a veces también trabajamos para apoyar, pero ellos tienen más porque fueron creados para proveer. Entonces, para mi esposo también fue mostrarle que o confiaba en Dios o no había de otra manera. Entonces, nos llevó al límite Dios. Y en el versículo de Marcos 6:48, hablando de esta misma tormenta, dice: Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Dios te está viendo que te estás encontrando en serios problemas. ¿Sabes? Dios te está viendo, no te está ignorando. Y dice, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas a eso de las 3 de la madrugada. Y después dice, se acercó a ellos caminando sobre el agua y su intención era pasarlos de largo. En otra versión dice que hizo como que se iba. No sé si tú has vivido situaciones donde no solo sientes que Dios no está en tu barca, que te está viendo muy de lejos, ¿no? O que ni siquiera te está viendo y que como que no hace nada por ayudarte, por sacarte de esa tormenta. Yo al leer esta historia digo, o sea, ¿cómo, Señor? Les insististe, les ordenaste que se fueran por la tormenta que tú tenías preparada para ellos, porque sabemos que aún las olas, el mar, el viento le obedecen, ¿verdad? No fue casualidad, no fue el mal tiempo, no fue la luna, fue Dios. Entonces, digo, y aparte de que te quedas lejos, y luego como ya cuando están cansados y han luchado por horas, pasas y como que te vas a ir, digo, pues, ¿qué onda, no? O sea, yo a veces así me siento como, Dios, no solo te siento lejos, sino siento como que no tienes la intención de ayudarme. ¿No? ¿Nunca te has sentido así? Como que no veo como que me estás ayudando, ¿no? Pero Él espera hasta que nuestras fuerzas se acaban, hasta que nuestra confianza en nosotros mismos ya se acabó y entonces oramos y clamamos. Y yo creo que algo que necesitamos o yo necesito aprender es hacer lo contrario. Primero orar, clamar y buscar a Dios y después remar. Después en mis fuerzas, después en mis habilidades, pero primero la oración y la dependencia de Dios. Primero, antes que yo remar y esperar que yo voy a hacer algo para salir de esa situación. Entonces, otra cosa es que cuando no sentimos a Dios con nuestras emociones, debemos sentirlo con nuestra fe. Repito, cuando no sentimos a Dios con nuestras emociones, debemos sentirlo con la fe. Porque como mujeres somos muy emocionales, somos muy vulnerables, ¿no? Me acuerdo de un chiste, uno de esos memes, ¿no? Que decía, ¿quiénes somos? Y ahí el grupo, mujeres, y la de acá, ¿qué queremos? Y las otras contestan, una pastilla contra la bipolaridad. Y luego la otra dice, ¿cuándo la queremos? Y contestan, ya no la queremos, ¿no? Así somos de vulnerables las mujeres, hermanos. Un día estamos bien y a la media hora ya estamos por los suelos y así. Entonces, cuando nos encontremos en tormentas y no sintamos a Dios en nuestras emociones, que son muy cambiantes por las hormonas, sintámoslos con la fe en la palabra, lo que Él ha dicho. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, afiancémonos de la palabra de Dios, de las promesas que Él te ha dado en tiempos de bonanza, de las promesas que Él te ha dado. Yo sé, alguna palabra profética, alguna palabra rema o simplemente abre tu Biblia y comienza a leer y a devorar la palabra porque Dios te va a hablar. O ponte una predicación, si tienes que limpiar la casa, ponte una predicación y Dios te va a ministrar con su palabra. Entonces, necesitamos crecer un poquito más y confiar en Dios
con nuestra fe en su palabra, no tanto dejarnos guiar por emociones. Y yo recuerdo que cuando nació mi hija, me dio la depresión postparto. No sé si alguien aquí ha pasado eso, que es bastante fuerte. Y yo recuerdo que yo no la quería ver, o sea, imagínate, o sea, yo lloraba cuando estaba en la incubadora porque la quería tener en mis brazos y ya sabes, toda es la de una mamá primeriza y no sé qué, pero ya cuando la tenía, que ya estaba yo en la depresión postparto, yo ya no la quería cerca. Y yo decía, yo sentía, abriendo mi corazón con ustedes, que ella era la culpable de todo lo que me estaba pasando, imagínate tú. Y a mi esposo no lo quería ni ver, o sea, no, o sea, yo tenía el coraje de que, tú andas bien a gusto y yo aquí con la cesárea y con esto y sintiéndome así, así. Pero ¿sabes qué hacía yo cuando agarraba sí, que ponía a mi hija en mis brazos para amamantarla? Dentro de mí yo me quería morir, yo no quería verla, yo quería aventarla por la ventana y que todo acabara. Odiaba a mi esposo. La depresión postparto no es un pecado, hermanas, es un proceso. Porque me están viendo así como, ay, la hermana odiaba a su esposo. Sí, la odiaba en esa etapa. Y ¿sabes qué yo hacía? Llorando y en contra de todo lo que yo sentía, yo bendecía a mi hija. Y yo oraba llorando, viéndola, sintiendo como te estoy diciendo, y yo oraba y le decía, tú vas a ser una mujer de Dios. Tú naciste en el corazón de Dios, tú eres una bendición para nosotros, te amo. Porque yo tenía que creer lo que Dios estaba haciendo, no mis emociones. Mis emociones me decían que mejor me muriera, que la matara a ella y que acabara con mi vida. Eso me decían mis emociones. Pero su palabra me decía que herencia de Jehová son los hijos, que Él tenía un propósito para ella, que solo era un proceso, ¿no? Y que íbamos a salir. El Señor me daba esperanza, aunque mis emociones me decían todo lo contrario. Pero yo oraba eso y yo la bendecía y le decía, eres una bendición de Dios, eres un regalo y te amo. Pero dentro de mí yo no la amaba en esa etapa. Así que, hermanas, luchemos en la tempestad de nuestra alma, de las emociones, con la palabra de Dios. Si hay una arma en la armadura descrita, ¿no?, por Pablo, de la armadura de Dios, la única ofensiva es ¿qué? La espada, la palabra. Defiéndete con la palabra. No aceptes las mentiras del enemigo. Aunque sientas que te quieres morir, aunque sientas que todo está ya acabado, declara la palabra de Dios. Cree la palabra de Dios. Ora la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos da vida y esperanza. Hay un riesgo, ¿no?, cuando estamos en emociones negativas y no sentimos a Dios en esas emociones nuestras, es de dejar de creer en Él, dejar de creer sus promesas. Y yo creo que Jesús en esta segunda tormenta que mencionamos estaba enseñándoles a confiar en su palabra, no tanto en las circunstancias, no en sus emociones. Y ¿sabes? Esta tormenta yo la veo como un pre de lo que venía, porque Jesús ya estaba más avanzando en su ministerio en esta tierra y los iba a dejar. Entonces, la tormenta pasada había sido como que más leve y Él estaba con ellos. Pero en esta tormenta, Él no estaba en la barca, Él los aventó a la tormenta y de lejos los estaba viendo. Como que le subió 2, 3 rayitas, ¿no?, a la intensidad de la tormenta. Y ¿no te sientes a veces así en tu vida? Como que, cada vez es más difícil. Cada vez como que me pruebas de una manera más fuerte. Y un día un amigo me dijo, cuando estés en el campo misionero vas a desear que tus batallas sean las del Instituto Bíblico. ¿No? Y sí, realmente que sí, ¿no? Cada vez como que uno desea que las batallas fueran
menos intensas, o como cuando éramos más jóvenes, ¿no? Como cuando nos preocupábamos por qué color nos íbamos a poner el vestido, ¿no? Esas batallas queremos. Ahora son diferentes, ahora son buenas. Y déjame decirte algo, Dios le va a seguir metiendo intensidad, porque Él sabe que nosotras podemos confiar en Él y quiere enseñarnos a confiar en Él. Lo opuesto de la confianza, aparte, bueno, desconfianza, pero es el temor, porque cuando tememos no confiamos. O si tú le tienes miedo a un ladrón, ¿vas a confiar en él? Pues no, ¿verdad? Le tienes miedo, no confías. Entonces, si tú tienes miedo de hacer algo, no lo vas a hacer. No confías, no lo haces. Y en el versículo 26 nos habla de que en la historia que leímos, que ellos tuvieron miedo y aterrados gritaron, ¡ay, es un fantasma!, ¿no? Y sabes, nuestro temor, nuestra ansiedad nos hace ver la realidad distorsionada y magnifica las cosas. ¿Sí? ¿Te identificas conmigo? Que el temor distorsiona la realidad y magnifica las cosas. ¿Y qué les dijo Jesús? No teman. Y curiosamente, los que leen y estudian a profundidad la Biblia dice que hay 365 veces que Dios dice en su palabra no temas. Como que cada día del año Él nos dice no temas. Si no hay economía, no temas. Si estás pasando cualquier necesidad, no temas. Es lo que Jesús les dijo, no teman, confíen, soy yo. Cada vez que recuerdo lo que vivimos, ¿no? en algunas circunstancias, Dios me dice, era yo. Era yo. Yo fui el que agité las aguas. Yo fui el que te metí en ese lío. Era yo. Yo creo que Dios quiere llevarnos a un nivel más profundo en el conocimiento de quién es Él. Porque cuando sabemos que es Él, vamos a confiar. No va a haber temor, es Él. Y un amor tan perfecto nunca hará nada para lastimarnos, hermanas. Él es amor. Nunca va a hacer nada para lastimarnos, no, Él quiere revelarse a nosotros, quiere que confiemos más en Él, que dependamos más de Él. Entonces, si yo sé que Él provocó mi tormenta y que Él me está viendo y que Él va a venir en algún momento, entonces puedo confiar. Entonces confíen, no teman, nos dice el Señor en esta tarde, no teman. No tengas temor de que no hay solución, de que no puedes, de que no sé cuál es tu temor, pero no temas, dice el Señor. No temas, porque si tú permites que el temor entre a tu corazón, después viene la ansiedad, después no podemos dormir, después nos enfermamos y empezamos a ver la cosa de una manera muy negativa. ¿Sí te ha pasado que a veces no puedes dormir y híjole, o sea, tenemos la mente es tan rápida y piensa tantas cosas tan negativas, y qué pasa si esto, y si no, y si aquello, y empezamos a ver, como decimos, moros con tranchetes en todos lados, y si te habla alguien, ay, de seguro lo dijo por mí, ay, y ya nos ponemos a la defensiva y ya estamos bien como, ¿cómo se dice? O sea, a la defensiva, ¿no? Y empezamos a ver cosas que no son. ¿Sí o no? A veces a mí me ha pasado, ¿no? Que yo estoy en una situación tensa o en una tormenta y alguien viene y me dice cualquier cosa, cualquier comentario, y yo lo tomo bien negativo y digo, ay, o sea, ¿a quién se le ocurre? O seguro lo dijo por mí o algo. O empezamos a pensar negativamente. Y eso no, hermanas, no hay que tener ese temor y esa ansiedad, porque Dios está con nosotros. Y yo
oro que el Señor me ayude a identificar mis temores para poder soltarlos en Él y pueda yo dejar de ver las cosas tan negativas. Porque cuando estábamos en ese proceso yo pensaba que ya, o sea, que me iba a morir, y hablando en otros contextos, por ejemplo, en otro país donde estuve, estábamos en una situación de guerra, no podíamos salir, pues mis defensas se fueron para abajo porque no tomaba el sol, no tenía aire, ventilación natural, y trabajábamos muchísimo. Entonces me cansé, me dio una infección en el pie, no me la trataron porque había guerra y no podíamos salir, y cuando pude salir pues ya era un poquito tarde. Me hicieron una cirugía con un bisturí eléctrico, solo quemaban y me dejaron un hoyo bastante significativo en la planta de mi pie. Y sabes, cuando me dijeron no vas a volver a caminar nunca, no, yo me vine para abajo y me dio tanto temor de que de verdad no iba a poder a caminar otra vez. Y otro doctor me dijo, si un día caminas va a ser con muletas y así vas a vivir. Entonces para mí fue difícil, pero cuando yo le entregué ese temor a Dios, ¿no? Y que Dios me mostró que no debía de confiar en los médicos, sino en Él. Dios me llevó, me acuerdo muy bien, una mañana de domingo que yo no pude ir a la iglesia, había salido del Medio Oriente, ya estaba en España, me estaban cuidando ahí, y pues como no caminaba, no pude ir a la iglesia y me puse a leer la Biblia, y de esas veces que Dios tiene misericordia de nosotros, y me llevó a la historia del rey Asa, donde dice que enfermó de una enfermedad grave en los pies, pero no buscó a Dios, sino que buscó a sus médicos. Y luego dice, y murió. Ay, no, yo dije, me voy a morir, ¿no? ¿Es una palabra rema o qué, Señor? Dije, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Que me voy a morir o qué? Y como que Dios me enfocó, no, estoy diciendo que confíes en mí, no en los médicos. La última palabra la tengo yo. Ellos ya te dijeron que no vas a caminar, que vas a quedar mal, que vas a usar muletas, que eso es algo muy feo, que no sé qué. Pero ¿qué digo yo? Entonces, hermanas, siempre busquemos la palabra de Dios, lo que Él va a decir de nuestra situación, ¿vale? Porque si no, vamos a perecer en nuestra desesperanza. Y si queremos ver a Dios obrando, realmente necesitamos correr el riesgo y creer en Él y salir de nuestra comodidad, de nuestra barca, como lo hizo Pedro, y confiar en Dios. Entonces, sabes que yo efectivamente sí confiaba mucho en los médicos, porque yo decía, bueno, acá estos árabes son ineptos, no saben, por eso hicieron lo que hicieron con mi pie, pero en España, ¿no? La verdad, siendo honesta con ustedes, mi esperanza sí estaba en los médicos. Yo decía, en España, pues primer mundo, ¿no? Europa, ahí van a darme una solución. Y nadie quiso atenderme y todos me dijeron que no iba a caminar, que muy mal y no sé qué. Entonces, Dios me confrontó de que mi confianza estaba en los médicos. ¿En quién está tu confianza? ¿Está en ti? ¿Está en alguien? ¿Está en tu dinero? ¿Está en tus posesiones? ¿En tu salud? ¿En quién está tu confianza? Entonces, yo te animo a que confiemos en Dios, porque de esto se trata esta conferencia, ¿no? De confiar en Dios. Y es importante en quién depositamos nuestra confianza. Entonces, si nuestra confianza está depositada en la persona correcta, que es Dios, entonces vamos a salir adelante. Recuerdo que cuando estaba mal de mi pie, me llevaron por una complicación que tuve en mis vías respiratorias con un especialista, y me revisó y me dio medicamento. Entonces yo por 2 semanas estuve tomando así medicamento. Cuando salí a España, una amiga mía, compañera obrera también, me dijo, bueno, ¿y cuál ha sido, no, todo lo que has pasado? Y ya le conté la historia y me dijo, ¿qué estás tomando? Entonces le dije, mira, esto es lo que he estado tomando estas 2 semanas. Y yo solo vi su cara que se quedó así y dijo,
¿cómo? ¿Estás tomando esto? Y me veía y veía el medicamento, me veía y yo le decía, sí, o sea, para abrir mis broncos, no sé qué. Y ella me dijo, Eli, eres un milagro. Este medicamento combinado con este otro era para cerrar tus bronquios en segundos. No tenías ninguna esperanza de vivir. En segundos, dice, yo como médico te digo, estoy viendo un milagro frente a mí. Tú lo estás tomando por 2 semanas y estás aquí enfrente de mí. Y aprendí algo, que los dichos por algo se dicen, ¿no? Cuando te toca, ¿verdad? Entonces, Dios todavía no quería que yo muriera, me querían matar porque en ese país sabían que los extranjeros estábamos ahí como misioneros queriendo predicar el evangelio. Querían matarme y lo hicieron bien fácil a la manera humana, ¿no? Me dan medicamento y me matan en un segundo, ¿no? Pero Dios dijo, no, la última palabra la tengo yo. Así que si no te toca, hermana, no te toca. ¿Vale? Entonces no tengamos miedo, confiemos en Dios porque yo te digo, la última palabra la tiene Dios, no el médico, no tu situación, no el medicamento, no el tratamiento, la tiene Dios. Entonces, lo que sí es que sí me fue muy mal esas 2 semanas, pero aquí estoy, como dicen, vivite coleando, ¿no? Y entonces depositemos nuestra confianza en Dios y busquemos sus palabras en esos tiempos de tormenta. Y sabes, ya con esto termino. Jesús los llevó en un proceso para conocerlo más y para lo que venía, porque Él ya se iba, físicamente ya no iba a estar con ellos. Primero estuvo con ellos en la barca, vieron milagros. Y después, acabando de ver un milagro, los dejó solos en la tormenta, los vio de lejos y todavía se dio el lujo de pasar un poquito como diciendo, ¿qué? ¿Cómo van, muchachos? ¿No? Ya, ¿sí pueden? O ya les ayudo, ¿no? Él sabía lo que venía, lo iban a crucificar, se iban a sentir solos, iban a sentir que la esperanza de ese Mesías ya se había acabado. Pero sabes, esos procesos los prepararon precisamente para cuando Él ya no iba a estar. Y ellos fueron tan tocados por Dios que todos los apóstoles, creo, no sé si solo 1 o 2 murieron de muerte natural, pero todos entregaron su vida por ese maestro, por ese Jesús que les enseñó a confiar en Él. Y cuando la iglesia fue perseguida, cuando ellos fueron confrontados con su fe, dijeron, aquí estamos. Mátame si quieres, no voy a negar a mi Dios. Pedro lo crucificaron de cabeza, a Pablo lo decapitaron, a Esteban lo apedrearon. Quisiera decirte que vienen tiempos mejores. Pero vivimos en un mundo, hermanas, donde la cosa se está poniendo más difícil y más fea. Así que en esta tormenta que estás pasando ahorita o la que venga mañana o pasado mañana, aprovecha para conocer más a Dios, para confiar más en Él, buscarle más, para que cuando venga la siguiente tormenta, la siguiente ola más ruda, estemos listas. Dios quiere hacer de nosotros mujeres fuertes, mujeres que no se doblegan, no en el sentido del feminismo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de mujeres fuertes en fe, en amor, en palabra, en humildad, en servicio, mujeres fuertes en la palabra, a eso me refiero. Así que termino con esto. Dios en foco tiene la última palabra. A mi esposo le dijeron, no le aseguramos que salga ninguna de las 2. Cuando salí, fui a la revisión de la cicatriz. La ginecóloga le dijo a mi esposo, lo que pasó en ese quirófano se salió de nuestras manos. Eso fue Dios. Quizá algún día Dios me muestre qué hizo en ese quirófano.
quizá nunca. Pero para que una mujer que tiene ciencia y conocimiento diga, se nos salió de las manos, eso fue Dios. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando yo estaba mal, porque no podía respirar, en esa circunstancia que te conté, yo le decía, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué estás haciendo? Cuando yo estaba ya en España y estaba más estable, el Señor me dio la visión de lo que Él estaba haciendo y me dijo, ¿quieres ver lo que yo estaba haciendo? Yo me vi en la cama y había un varón vestido de blanco al lado mío. Yo estaba tendida en mi cama en la habitación, así en posición de guardia. Y había otro enfrente de mi cama, así. Y atrás de él había seres horribles. Y el Señor me dijo, yo te estaba protegiendo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No estamos solas, hermana, no estamos solas. Él está con nosotros. Quizá algún día Él me permita ver qué hizo en ese quirófano, pero yo sé que Él estaba ahí. Él estaba ahí. Así que te digo esto, Él está ahí contigo cuando lloras, cuando tienes desesperación, cuando no sabes qué hacer, cuando ya no ves salida. Él está ahí contigo, abrazándote, sosteniéndote de su mano. Así que confía, hermanos. Yo sé que todas aquí hemos visto milagros de una o de otra manera o hemos escuchado, pero todas vamos a ver tormentas cada vez más fuertes. Pero esos milagros que hemos visto nos van a dar la fe para seguir creyendo. Recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado para la siguiente circunstancia y di, mi Dios es todopoderoso, mi Dios me va a sacar una vez más, mi Dios no me va a dejar aquí, Él me va a sacar victoriosa. Así que confía. Y yo quiero compartir, ya con esto termino, que Dios siempre está con nosotros y nos da un sentido de propósito. Nunca sufrimos en vano. Y Dios, lo tengo aquí anotado y es lo que se ha dicho en todo este día, pero quiero leerlo. Dios nos da su gracia en el momento indicado, no antes, no después, en el momento indicado. Así que confía, porque su poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades, su poder se va a perfeccionar en nuestras tormentas y nos da su gracia. Y por su fidelidad a su propósito con nosotras, Él va a seguir enviando tormentas. Así que preparémonos, listas, porque vienen. Pero todo lo podemos en Cristo que está con nosotros. Amén. Así que, hermanas, sí podemos. Con Cristo se puede. Así que vamos a orar. Ponte de pie, por favor. Y vamos a orar que Dios nos prepare. Y yo no quiero que salgamos de aquí como que, ay, qué difícil es la vida, sino mira, como guerreras. Prepárame, Señor. Estoy lista. Y si no estoy lista, alístame, ¿verdad? Lléname de poder, lléname de fe, lléname de la unción de tu Espíritu Santo. De verdad, yo sé, este año el Señor me dio una palabra y solo estoy esperando la ola. Él me dijo, sé fiel. No sé qué va a pasar, pero Él me dijo, sé fiel. O en otras palabras, confía y sé fiel. Y yo solo estoy fortaleciéndome en la palabra, ¿no? Haciendo músculo en la oración, porque no sé qué viene, no sé cuándo, pero quiero estar lista. Así que, hermana, yo quiero que esta tarde tú salgas, o deseo, anhelo que salgas así, con esa actitud de me quiero preparar, Señor, en la oración, en el ayuno, en la palabra, para que cuando venga la tormenta, yo esté firme, que no me mueva. ¿Sí? ¿Quieres eso conmigo? ¿Verdad que sí? Y que este mundo pueda temer. Me encantó lo que dijo Ari hace rato, que el enemigo dice, ¿cómo te están pasando tanta prueba y tanta cosa? Y están con gozo, y pueden danzar, y pueden sonreír, y pueden decir,
yo confío, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo me voy muy animada a decir, Señor, voy a confiar en ti. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, voy a confiar en ti. Y voy a esperar tu última palabra. Amén. Oramos, Señor, gracias por las tormentas que has enviado a nuestra vida, porque nos han hecho más fuertes, Señor. Porque ahora podemos confiar más en ti. Porque ahora sabemos que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios bueno, que para ti no hay imposibles, que la última palabra la tienes tú, Señor, y que tú nos ministras con tu gracia y que nos sostienes y que estás con nosotras, Señor. Ayúdanos, Dios, para las tormentas que vienen. Quizás sean más intensas, quizás sean más leves, quizás sean igual que la que estamos pasando ahora. Pero ayúdanos a depender de ti, a fortalecernos. Danos la sabiduría, Señor, del tiempo de bonanza, ejercitar nuestra fe, fortalecernos en la palabra, fortalecernos en la oración, en la comunión unos con otros, para que cuando venga la tormenta estemos fuertes, estemos preparados, Señor. Ayuda a cada una de estas mujeres a permanecer en tu palabra, Señor, a buscarte a ti antes que a una persona, antes que economía, antes que un médico, antes que a nadie. Buscarte a ti y confiar en ti, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti siempre, a depender siempre de lo que tú dices, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos fortalezcas, que nos inyectes fe en ti, Señor. Fe. Haznos mujeres de fe, que no las mueven las circunstancias, Señor, que no las mueven las tormentas. Fe para creer en ti, Señor. No importa qué tan oscura sea la noche, no importa qué tan altas sean las olas, qué tan fuertes sean los vientos, que tengamos fe, Señor. Y la historia termina diciendo que te adoraron. Señor, danos la gracia de adorarte en cada circunstancia de nuestra vida. Que en nuestro corazón siempre puedas encontrar adoración, Señor. Podamos adorarte a pesar de las circunstancias, amarte a pesar de las circunstancias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Ayúdanos, haznos mujeres fuertes en ti, Señor. Mujeres fuertes para tu gloria, para tu reino, Señor. En el nombre de Jesús.